¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con la semana 6, hoy hablaremos del mar, un ecosistema. Bueno, el mar, pues una masa de agua salada que cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Y cuando nos referimos de ecosistemas, el conjunto pues, de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. ¿No? Como ven en la imagen, el ecosistema está formado por elementos, ¿no? Abióticos y bióticos. Dentro de los abióticos tenemos el agua, el aire y el suelo. Y los bióticos, quienes conforman todos los seres vivos, resto de seres vivos, animales y plantas, ¿no? Ejemplo, ¿no? El abiótico, un elemento fundamental del agua, que es consumida por todos los seres vivos, ¿no? El aire, que respiramos por todos los seres vivos, ¿no? Y el suelo, pues que es necesario, ¿no? Para algunas plantas, ¿no? Y estas plantas son muy importantes como parte de la alimentación de algunos animales. Entonces, los abióticos y los bióticos están totalmente relacionados. Entonces, podemos decir que el ecosistema del mar se define como un ecosistema acuático a los organismos que viven y se relacionan con otros seres vivos, siendo este tipo de ecosistema el más grande de 70% de agua del mar, ¿no? Podemos decir que dentro del mar existe un 96,5% de agua pura, ¿no? Y 3,5% de sales minerales, ¿no? Como el mercurio, el cloro, el calcio, ¿no? Tipo de ecosistema del mar. Eh, Cuando hablamos de tipo de ecosistema del mar, hablamos de la intensidad, ¿no? Uno lo pone la intensidad de la luz en la profundidad. No sé si ustedes se han dado cuenta que mientras más naden o más ingresan a la mar, la más profundo, eh, menos luz se llega a ver, ¿no? Se va disminuyendo la luz del sol. Bien, y que es porque existen zonas. La intensidad de la luz en profundidad existen dos zonas, la zona fótica y la zona fótica. La zona fótica es donde se realiza la fotosíntesis. Es en ahí donde podemos ver con claridad los peces de colores, las tortugas, las algas. En la zona afótica, en la zona donde no llega la luz, en la zona más profunda, ¿no? Pero sí hay algunos animales que viven ahí, ¿no? Como por ejemplo, tenemos la zona Batial con una profundidad de 200 a 4000 metros. La zona abisal una profundidad de 4000 a 6000 metros. Y la zona Hadal o Hadal una profundidad de 6000 a más de 10000 metros de profundidad, ¿no? En esta zona Hadal es donde se encuentran algunas especies ya raras, ¿no? Que ya se han acostumbrado a esas zonas muy profundas y con oscuridad en su totalidad, ¿no? Si vemos esta siguiente imagen, como un circuito de vida de los animales, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la zona fótica, vemos que todo inicia con el fitoplancton, ¿no? En donde se inicia la fotosíntesis en la zona fótica, ¿no? Posteriormente se encuentran animales, peces, las tortugas, las algas, cangrejos, ¿no? Y a medida que avanza en la profundidad ya encontramos con las especies de mayor tamaño, ¿no? Siendo así las últimas especies, las más que se encuentran en una profundidad, por ejemplo la hadal, ¿no? En donde la alimentación va a depender de lo que caiga de la parte de arriba, ¿no? De los restos de vida que han quedado, ¿no? ¿Cuáles son las características del agua, del mar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a su temperatura, en cuanto a las olas, en cuanto a la salinidad del agua, las corrientes marinas, las mareas, ¿no? Primero empezamos con la temperatura. La temperatura del agua del mar varía por la presencia de corrientes marinas, ¿no? La profundidad del viento. Cuando hablamos de salinidad del agua, nos referimos que la salinización del mar constituye un ciclo que se mantiene de forma interrumpida desde hace millones de años debido a los siguientes procesos naturales. Las erupciones volcánicas, la evaporación de la propia agua del mar, la lluvia, los descensos de hielos, la desembocadura de los ríos. Tanto la lluvia, el deshielo y el cauce de los ríos arrastran hacia el mar, ¿no? La sal depositada en la superficie terrestre. Otra característica es de las olas, ¿no? ¿Cómo se forman? Se deben al viento que sopla sobre la superficie, ¿no? La ola más alta registrada fue de 64 metros, pero generalmente son muchas más bajas, ¿no? Clases de mares, ¿no? Hay mares litorales, las continentales y los mares cerrados.
Los mares litorales, o también llamados los mares costeros, son grandes situados siempre en el borde del océano, son menos profundos, ¿no? Los mares continentales son masas de agua salada parcialmente encerrada entre los continentes, ¿no? Con comunicación estrecha hacia los océanos. Y los mares cerrados, también llamados los mares interiores, son cuerpos de agua salada, ¿no? Que están parcial o completamente rodeados por tierra, ¿no? Y las mareas. ¿Qué es una marea? Las mareas son el ascenso y descenso de las aguas del mar, ¿no? Provocado por la atracción gravitatoria que ejerce la luna y el sol. Esta marea alta, que cuando la luna se encuentra sobre la vertical del océano, atrae a las aguas y éstas se elevan. Y una marea baja cuando las aguas no están alineadas con el trayecto de la luna. Las corrientes marinas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué son las corrientes marinas? Principalmente por los vientos, ¿no? Sobre todo los anticiclones, los alisos y contralisos influyen en su velocidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los vientos del oeste, los alisios del noreste, los alisios del sureste y los vientos del oeste. Otra de las causas es la diferencia en la salinidad y la temperatura de las aguas, ¿no? El movimiento de rotación de las aguas, ¿no? Clases de corrientes marinas, ¿no? Tenemos las cálidas y las frías. Cuando hablamos de cálidas, proceden de las regiones de baja latitud ecuatoriales o tropicales. Ejemplo, el Gulf Stream, el ecuatorial del norte, el Índico y el Kuroshio. Cuando nos referimos a corrientes marinas frías, se originan en la zona de alta latitud, polares o cercanas a ellas, como por ejemplo el Oyashibo, el Humboldt, el Benguela y las Malvinas, ¿no? ¿Cuál la importancia, no? La influencia en el clima en las regiones por donde atraviesan las corrientes marinas es el aspecto más notable de estas masas de agua, ¿no? La corriente peruana es fría, pero que modifica el clima tropical, que por su ubicación geográfica le corresponde a la costa peruana, ¿no? Por un clima subtropical árido con pequeñas garúas de viento, y favorece la distribución del plancton, ¿no? Corrientes que predominan, tenemos la corriente oceánica con una temperatura de 21 grados Celsius, ¿no? Es la más cálida y presenta mayor salinidad. La corriente costeña, ojo de jumbo, con una temperatura fría de 18 grados centígrados, ¿no? Con dirección del sureste al noreste, con un límite de punta agujas en Piura y una velocidad de 28 kilómetros por día. Y la corriente del Niño, con una temperatura cálida de 24 grados Celsius, con una dirección de norte a sur y un límite en las puntas agujas de Piura y una aparición pues, aproximadamente en los fines de diciembre, bueno, en algunos casos hasta en el mes de enero, ¿no? Hablemos de la contención del mar. Hemos visto la parte más hermosa, más bella del ecosistema del mar, pero también viene la parte negativa del propio hombre, de nosotros mismos, la contaminación del mar, ¿no? Estos desechos producidos o generados por el hombre, que forman islas de basuras y que muchas veces ciertos animales como las tortugas, las algas, ¿no? Confunden estos plásticos, ¿no? con algas o con medusas, ¿no? Generando así el daño y muerte de los seres que habitan en el mar, ¿no? El derrame del petróleo, ¿no? Que muchas veces se da. Hace poco también hubo, hace dos años, ¿no? En el Callao, ¿no? Imagínense ese ecosistema de esa zona, ¿no? ¿Cómo ha quedado? ¿Cuánta pérdida de vida, ¿no? Por culpa del hombre, ¿no? Convirtiendo el petróleo en toda una zona oscura del mar, ¿no? Hay otros también, muy aparte del petróleo, los desechos industriales, ¿no? Algunas fábricas también, ¿no? En donde todos los desechos que ellos generan, claro, obtienen un producto, ¿no? Lo llevan hacia el mar, ¿no? Dejando así vidas eh, muertas de los pececitos, ¿no? Que mayormente pues no tienen la culpa, pero por la culpa de nosotros mismos, el ser humano, generamos estas horribles imágenes, ¿no? Y las mareas rojas, ¿qué son las mareas rojas, no? Existen algunos sustancias, los fitoplancton, que segregan algunas sustancias tóxicas, pero en mínimas cantidades, ¿no? Producto de la naturaleza propia. Pero cuando los fitoplancton se alimentan muy seguidos, ¿no? De ciertas sustancias, como por ejemplo algunas basuras que el propio hombre desecha en el mar, acelera su ritmo de segregar sustancias tóxicas,
Y eso se ve en el mar, ¿no? Y esa sustancia tóxica es algo rojo o algo marrón. Y esto genera muerte de algunos animales, ¿no? Pues muchas veces se escucha, hay marea roja, ¿no? A veces el Estado peruano suspende la pesca por presencia de marea roja, ¿no? Consecuencias, pérdida, millones y trillones, diría yo, de pescados, ¿no? De los peces, diría yo. Y no solamente de peces, ¿no? También algunas algas, conchas, cangrejos, ¿no? Que por la culpa del ser humano obtenemos estas desgracias, ¿no? Qué tan importante es conocer el ecosistema del mar y qué tan importante es prevenir esa contaminación, ¿no? Y por último, tenemos la contaminación producida por las fábricas de harina de pescado, ¿no? Las grandes empresas, desde las famosas anchovetas, ¿no? Claro, obtienen un producto, ¿no? Que es la harina, pero para llegar a todo ese proceso de obtener el producto, también hay algo negativo, ¿no? Que es el desecho, ¿no? Que es el desecho para llegar a un producto, y ese desecho va directamente al mar, ¿no? En pocas palabras, ahí tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense.